Papá, ¿qué me trajiste? Traje que no me hagas de Jane. ¡El dulce! No, no traje dulce. ¿Por qué no? Por favor. Ya nos salvó la campana. No creo. Nos quedamos en la diacrónica. Sí. Esta es la que estudia los fenómenos del léxico, cómo va cambiando a través del tiempo. El ejemplo que yo decía era que usamos cinta por hablar de una película o de una movie, y la gente decía lavadora, y ahora muchas personas que yo conozco dicen lavarropas. Puede cambiar la... Ok. Esa es una imagen que representa las variedades de lengua que existen, ¿no? Es la distinta forma de decir, por ejemplo, hola. En francés sería salud. Ah, ter, nur, ikirutor, y así, ¿no? En fin, que son las variables que tenemos sociales, no solo en nuestra nación, sino a través del mundo. Puede cambiar a la siguiente. Y la siguiente ya es, nos indica que las variables sociales en lingüística son las diferentes variaciones que existen entre las formas de hablar de las personas, ya sea distintas o diferencias idiomáticas que se tengan. Un ejemplo de ellas son las variantes geográficas, como lo decía hace un momento, las variantes étnicas y las variantes de género. En la última diapositiva, en esta podemos ver la importancia en la República que tiene, por ejemplo, México. México tiene 69 lenguas oficiales, de las cuales 68 son lenguas indígenas, y la principal, que es la que todos hablamos, es el español. De estas, las 10 lenguas indígenas más habladas son el náhuatl, el chol, el totonaca, el mazateco, el mixteco, el zapoteco, el otomi, el tzotzil y el tzetzal y el maya. Aunque también la gráfica y el estudio muestra que muchas de estas lenguas o estas variabilidades sociales de la lengua han muerto porque no han trascendido, pues no hay a quien enseñárselas, o quienes las hablaban ya no están. Eso fue parte de lo que yo investigué, porque realmente el tema es muy, muy extenso. Muchas gracias. Sí, las lenguas muertas, desafortunadamente llega un momento en que, pues, ¿a quién le heredas, no? Este idioma va como evolucionando, van migrando y se va perdiendo esta cultura, ¿no? Esta lengua. Que hay personas que lo estudian y pueden como rescatar este tipo de lenguas, pero sí, está como complicado. Muchas gracias. ¿Dudas, chicos? Tienen aquí al maestro para que les solucione. ¿No? ¿No tienen dudas? No se queden callados por irse temprano, ¿eh? Hablen. Ok, platicando un poquito nada más para cerrar el tema que su compañero nos hizo favor de explicarnos. En las variedades sociales
Pues sí, existe el lenguaje culto, el lenguaje vulgar, por llamarlo de una forma, y no es que hablemos groserías, pero sí es como la cultura del hablante, y el que es de acuerdo a una profesión que lo llaman el jergal. Por ejemplo, cuando un doctor te dice que tienes un hematoma en el lóbulo temporal, un poquito inclinado hacia la sien, ¿no? Pues te quedas así como que, ok, y un hematoma en el lóbulo temporal. Dices, eso ha de ser muy peligroso, a lo mejor ya hasta me voy a morir. Y no es otra cosa más que un morete, ¿no? Que dices, es que no Dices, le... dígame en español. Ajá, exactamente, es lo que le decimos al doctor, ¿no? Oye, pues Ah, dímelo de una forma que yo lo comprenda, ¿no? Y ya el doctor te dice, ah, bueno, es que tienes un morete en esta parte, ¿no? Y así como que, ok, pues dime eso. A ese lenguaje, como bien lo comentaba su compañero, es solamente entre personas que estudian o están en el medio que dominan ese lenguaje, que como les decía, por pertenecer a un grupo social se le llama el jergal, por llamarlo de una forma, ¿sí? Entre chef, entre maestros, entre cada profesión tienen su lenguaje característico, que las personas que no están relacionadas con ese tema, pues quizá nos quede como duda de qué, ¿no? Ahora dice el ejemplo aquí, ya nos va a quedar más clarito, dice, ay, no lo puedo ver, se me mueven, no se muevan, acá está. Un ejemplo, un médico que analiza su equipo de colegas en una operación del enfermo, informa a los familiares de la misma operación, comenta con los amigos la noticia de un periódico y hasta puede tener una fuerte discusión por un problema del tráfico. O sea, la misma persona puede desde hablar con un igual doctor sobre un caso y entre ellos entenderse solamente, explicarle a los familiares lo que está pasando con un lenguaje más vulgar. Y les repito, no porque sea de grosero, sino porque es otro tipo de más común, el habla cultural de la persona, ¿no? Se le llama vulgar. O sea, tiene esa capacidad el ser humano de hablar desde un idioma que es, digo, un lenguaje que solamente lo entienden sus mismos, hasta un lenguaje que, por ejemplo, un problema de tráfico y ahora sí habla groserías, por llamarlo de una forma. O sea, son como todas estas habilidades que puede tener en el lenguaje. Son las variedades sociales. ¿Alguna duda hasta aquí? Hablen ahora o callen para siempre. Ana, ¿estás lista? Sí, maestra, aquí estoy. Maestra, antes de que siga Ana, me dice Eli que su celular está a punto de morir. Que todo se retira. Muchas gracias. Ana, ¿vas a compartir presentación o vas a hablar? No, les voy a explicar nada más, maestra. Ok, perfectísimo. Bien. Mi tema es la estructura de la palabra. El significado de la palabra es, desde la lingüística, es una unidad léxica formada por un sonido o un conjunto de sonidos hablados. Posee una categoría gramatical determinada. Asimismo, se considera la representación por medio de letras o signos de dichos sonidos. Por ejemplo, cuando escribimos, ¿cómo diferenciamos las palabras? Pues porque hay espacio en blanco entre cada una. Y de manera oral. ¿Es mi internet o está fallando el internet de Ana? No, ya se andan roboteando desde la primera clase. Sí, ¿verdad? Ujú. Ana Robotina. Mero Robotina. Y ahora se quedaron mudas. Nada más nos emocionó. Bueno, para no quedarnos callados, yo continúo y ya ahorita ella interviene en lo que se establece su internet. ¿Ya me escucho, maestra? Ya te escuchamos. Perdón, en la palabra hermano
Tenemos, por ejemplo, el monema que viene siendo hermano, que es la persona que tiene los mismos padres. Ahí ya es un monema. Y la letra O, que se refiere al género masculino, hermano, es otro monema, es la división de la palabra. La clase de monemas que hay son dos tipos. Está el lexema, que son los monemas que aportan el significado de la palabra, que viene siendo como la raíz, la base de la palabra. Y, por ejemplo, ahí podemos meter el de la palabra libro. La raíz viene siendo lib, es L-I-B-R, es la raíz. Y lo que viene siendo el morfema viene siendo ¿cómo se llama? La letra O, que le da el género. Dentro de los morfemas encontramos dos tipos, o se clasifica en dos tipos de morfemas. Encontramos los independientes, que son los que no necesitan ningún otro tipo de lexema, porque solitos vienen siendo la palabra. Por ejemplo, un artículo que es el, la, lo, ya es solita una palabra. En las conjunciones pueden ser pues, y, sea, ni, que solitas esas palabras, es solita la palabra, tal cual. Y en preposiciones, pues las de a, con, debajo, para, todas esas también son en sí mismas una sola palabra, no se pueden, no necesitan ningún lexema. Y también tenemos las dependientes. Las dependientes son las que sí necesitan unirse a un lexema. Por ejemplo, tenemos dentro de estas los flexivos. Los flexivos son los que nos dan la información o la cantidad, la persona, el tiempo, y estas están al final de la palabra. Por ejemplo, gato me indica la O, el género, que es masculino. Gatos me indica que es en plural. Dentro de derivativas o derivativos que se utilizan para crear nuevas palabras a partir de un lexema dado. Por ejemplo, aquí se le puede como nombrar familia léxica. Familia léxica. Por ejemplo, en la palabra libro tenemos a la familia léxica que viene siendo librero, librería, libreto, libreta, porque todas tienen el mismo lexema, la misma raíz, que viene siendo lib, clase de palabras por estructuras, las que son por sílaba tónica, que son agudas, graves, por los acentos, esdrújulas y demás, derivadas y compuestas. También tenemos otra formación de palabras, que son las siglas. Las siglas son iniciales de variables. Por ejemplo, son varias palabras, pero las siglas nada más se pronuncian, no se dice completa la palabra, sino se deletrea letra por letra. Esto, PDF, que en inglés viene siendo portable, document, format, que en español pues viene siendo formato de documento portátil. VIP, FBI, que si se fijan, estamos separando letra, por eso se le llama sigla. Los acrónimos son siglas, pero estas se pronuncian como una palabra completa, o sea, se pronuncia tal cual. Tenemos, por ejemplo, OVNI, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Estamos pronunciando la palabra, no estamos deletreando, sino estamos pronunciando la palabra, las iniciales de las palabras como una palabra tal cual, completa. Tenemos también como formación de palabra el acortamiento. Esto es cuando eliminamos parte de una palabra que ya existe. Por ejemplo, si nosotros eliminamos el fonema con el que inicia, se llama féresis.
Esto es, por ejemplo, en la palabra, en el nombre Fernando, quitamos la inicial y nada más dejamos Nando. Georgina, Gina. Estas son aféresis, que le quitamos el primer fonema a la palabra. El segundo vendría siendo cuando le quitamos el final a la palabra, el fonema final, se llama apócope. Y estas, por ejemplo, serían fotografía, que dejamos nada más foto y quitamos grafía. Kilogramo, kilo, bicicleta, bici, Gerardo, gera, celular, cel. Ese es el como cortar las palabras. Y después tenemos otras que se llaman onomatopeyas. Las onomatopeyas son voces que intentan reproducir sonidos reales, como por ejemplo el murmullo, los susurros, o también los sonidos de animales como el guau, miau, piar, o los que están asociados a algún movimiento, como el tic-tac, el zig-zag. También en este entran los sonidos de golpes, como el bang, boing, boom y el aus. Listo, maestra. Muchas gracias. Qué horror, ¿eh? ¿Por qué horror? Porque si se pone a ver todas las partes en las que está configurado el idioma español, está del terror. Es confuso, es muy confuso. Sí, realmente los que hablan el idioma inglés dicen que es más complicado el español que el inglés, ¿no? Es el peor de todos. Dice mi marido, es que un verbo tú lo tienes que cambiar como 8 veces y en inglés nada más se le agrega la S o lo dejas así, ¿no? Entonces, sí entiendo esa parte. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿qué significa acomedido? Irving, ya que andas muy mudo hoy. Es cuando te ofreces a hacer algo. Gracias. Fíjense que esta palabra, acomedido, está mal empleada realmente, porque la palabra correcta es comedido. Es una persona comedida, ¿sí? Acomedido, a significa sin. Entonces, acomedido sería una persona que no se acomide, ¿sí? Que no se comide. Entonces, pero ¿qué pasó aquí? En el español es comedido, pero llega el inglés y se mete con sus cosas raras y nos hace que adaptemos la palabra acomedido. Entonces, si habláramos solamente español, diríamos que acomedido es una persona que no se comide. Y está mal empleada porque, por ejemplo, si mi hijo levanta su plato, lo lleva a su lugar, recoge el mío y demás, yo digo, ay, qué acomedido es. Pero realmente estamos diciendo que no es comedido, porque A es sin, ¿verdad? Entonces, está una mezcla bien bonita, qué bárbaro, ¿ya ven cómo son? A ver, Josué, dinos. ¿Qué cosa? Pues no sé, prendiste tu micro, eso quiere decir que quieres aportar algo. Lo que pasa es que Ana dijo que los acrónimos, entonces Ajá. los acrónimos son las palabras que sí podemos pronunciar, pero son como la reducción de una grande, como dices de ejemplo ovni, o sea, objeto volador no identificado, Sí, o sea, es un acrónimo. para no decir toda la palabra, se pone nada más la inicial para hacerlo como más rápido y hacerlo como no escribir todo cada vez que vayas a pronunciar o a mencionar a lo que te refieres. Por ejemplo, en el de ovni, para no mencionar todo objeto volador no identificado, nada más mencionas la palabra ovni. Y la otra era Momo. ¿De esa misma de siglas? Era casi el principio que dijiste por ejemplo, dijiste hermano. Los monemas. Monemas. Ajá. El monema viene siendo cuando la palabra se puede dividir. Los monemas vienen siendo como unidades menores de una palabra. Por ejemplo, en la que te dije de hermano, estoy dividiéndolo en dos, porque estoy diciendo la raíz, que es hermano, y estoy poniéndole la O, que viene siendo como el género. Por ejemplo, otra palabra puede ser... por ejemplo, hipoglosia. Hijo.
hijo, pues que es la persona que procede pues de... No, te escucho. Perdón. La palabra hijo, que viene siendo la persona la que procede de los mismos padres, o hijos, cuando ya son varios hijos que proceden de esos mismos papás. O sea, viene siendo como la división de la palabra en pecado. Y que ambas tengan como un significado. Es que ya se escuchó mal el audio, por eso intervengo, ¿va? Maestra, Por ejemplo, sí, maestra, para que sea monema sí tiene que tener significado. Por ejemplo, si yo te digo la palabra hipoglucemia, ¿sí? Tú sabes lo que es hipo, ¿sí? Y glucemia. Entonces ya unidas es un significado, pero si tú las divides, ambas tienen un significado. Esa también podría ser un monema. Sí, que a lo mejor no conoces el significado, pero si tú agarras la palabra y la divides, la partes y revisas que tiene ambos, o sea, ambos conceptos, puedes como darte la idea de qué significa. Mande. Me voy a tener que desconectar poquito en lo que llego a mi casa. Lo que pasa es que se me va a descargar mi celular y apenas salí del trabajo. No te preocupes, Stephanie. Sí, ahorita en lo que llego yo rápido me conecto. Gracias. Sí, A gracias. ver si nos encuentras. A ver. No, pues las busco. Ok, gracias. Sí, esa es la parte, ¿no? Que muchas veces cuando nos dicen, oye, ¿qué significa tal palabra? Lo primero que uno hace es el prefijo y el sufijo para determinar si podemos relacionarlo con lo que conocemos para darle un significado, ¿sí? Y esta es la parte que hace el doble significado de una palabra y pues le damos un significado total. No sé si, Vero también exponía hoy, ¿no, Vero? Sí, maestra, aquí estoy. Voy a ser bien rápida, bien breve. Ya se escucha, Vero. Ya te quieres ir. En cuando terminen sus compañeras nos vamos. No, ¿sabe qué? Y ahorita, Vero, pues eso era todo. Solamente queríamos decirle. Rápido, porque el internet de verdad nos está fallando. Sí, se escucha un poquito. Bueno, ¿entendieron los prefijos y sufijos? Ok, perfecto. Sí, gracias. Era todo. No, habla. Que entendió. Sí, ¿entendieron? Ok, porque eso va a ser pregunta de examen. No hay examen, que es lo más bonito. ¿Quieren uno? Yo se los maestra, hago. el final. No va a haber nada de examen eso. final. Tampoco examen final va a haber. No, se imaginan si viene lo de Ana? Perfecto, maestra. Que no haya examen final. Imagínense la respuesta como robotina. No, hombre, no, es que sí es muy enredoso. No, son muchos conceptos, la verdad que sí se vuelven locas. No sé de qué se ríen, nada de traer un chiste ahí loco ustedes, pero bueno. Bueno, sí se escucha bien, ¿verdad? Ahorita te escuches bien. No. Ok, entonces, ¿empiezo con mi tema? Sí, por favor. Ok, a mí me tocó reflexión, derivación y composición. La composición es cuando se unen dos o más lexemas para formar una palabra nueva que tenga un significado propio. Los lexemas que se pueden combinar para formar los compuestos pueden ser palabras simples, como por ejemplo bien, más la palabra estar viene siendo igual a bienestar. O la palabra por más que, por qué. La palabra rompecabezas también me entra en decomposición. O pueden ser también por elementos compositivos de origen griego o latino, que vienen siendo biblio más filia, bibliofilia. O biblioteca. Biblio más teca. También pueden ser según la forma en que aparecen en el escrito. Los compuestos pueden ser propios, que son las palabras que forman las composiciones, las que están juntas en la escritura. Ahí, por ejemplo, viene siendo como hierbabuena. Ahí está hierba más
buena, pues dice hierbabuena. Los sintomáticos son cuando las palabras no llegan a unirse gráficamente, que pueden aparecer separadas o pueden estar unidas, pero por un guión o por otro elemento, como por ejemplo, hombre lobo, ponemos hombre, un guión y lobo. Hispanoamericano, que lo separamos con hispa, guión y americano. El prefijo es el que se coloca delante. Puede ser exalumno, ahí ya le estamos poniendo el ex alumno. O telecomunicación, ya le estamos poniendo telecomunicación. El sufijo es el que se añade detrás, como por ejemplo, ahí entra la palabra panadero y ya le estamos agregando panadero, panadero. Y cantamos, y ya le estamos agregando a el mos. De ahí nos vamos a lo que viene siendo la derivación, que es la creación de nuevos por una adición. Esta es la de aflijos, que se distinguen por dos propiedades. Viendo la prefijación, añade un prefijo a la base léxica, como por ejemplo cuando decimos anteayer, antier. Tapo. Sí. Lo que pasa es que se está cortando mucho y se está... Digo, tus compañeros no les dicen nada, ¿eh? Que se me hace que no quieren... Están poniendo atención. O están poniendo atención o dicen, no, mejor no digo nada porque si no se va a regresar la maestra. Pero ¿qué creen? Sí nos vamos a regresar. No. Pero eso no decimos, no, estamos descifrando. Ya están descifrando. Ese es un buen ejercicio, ¿eh? Entonces, ¿desde dónde se empezó a reportar, maestra? Cuando Ana dijo, sigue mi hermana Vero. No, no es cierto. Ay, maestra, no inventes. No, creo que me agarré como perica. No, todo se entendió muy bien. Ya entendimos lo que es el prefijo y el sufijo. Nos quedó claro esa parte. Pero ya ahí fue cuando se empezó como ya a cortar. Ok, entonces en derivación, ¿verdad? Sí. Ok, comenzó ahí en derivación. Otra vez que es la adición de elementos léxicos nuevos, que es la adición de palabras que ya existen en la lengua de sedimentos, que viene siendo la prefijación, que es cuando se añade un prefijo a la base léxica. Por ejemplo, ahí entraría como antier, anteayer, ponerle, ¿cómo se llama? El prefijo antes. Ya está robotineando. Y sigue sufijación, es cuando se añade un sufijo. Por ejemplo, ¿ya se oye bien? De verdad estoy buscando donde no se me vaya la señal. Ya, ahorita te estás escuchando bien. Ay, perdón mi letra. Sí. O igual, maestra, no sé si se le haga más fácil que si usted puede apoyarme a terminar de explicarlo y yo comparto mi hoja de la exposición para no estarlos así como que cortando. No sé, usted me dice. ¿Soy la única que no escuchó? Sí, yo tampoco escuché. Que nos comparte su hoja de la exposición. Ah, ¿nos la va a compartir por dónde? Y que ya, ajá, y que ya si usted le ayuda a terminar su tema. Ah, claro. No, Vero, mejor ya no hables. Y ya yo creo que ya se ahogó. Ha de estar en la playa también. La clase yo les subo la hoja de mi exposición por WhatsApp.
Que se me hace que también está en la playa y se está ahogando. Se le metió arena a la boca. A la arena, sí, porque está, o está con la bebida, le toma y luego ya habla, ¿no? No te preocupes, Vero, va. ¿Ya me escuchas? Ya, ahorita ya te escucho. Cuando no expones, te escuchamos bien. No, es que me estoy ahogando ya en la alberca, pues vi que el salvavidas se parecía a Julián. Mira nada más. Bueno, ya me marca aquí que nos quedan menos de 10 minutos, así que no te preocupes. La parte importante nada más era hacer énfasis en la parte en que de una palabra existe el prefijo y el sufijo de la palabra. Lo que va antes es el prefijo, lo que va después es el sufijo, ¿no? Eso era lo que su compañera estaba explicando y cómo si nosotros volvemos a lo mismo, ubicamos la palabra, ella mencionaba anteayer, por llamarlo de una forma. Ayer es la palabra, nosotros, el prefijo sería anti, que significa antes, ¿sí? Entonces, usualmente estos son griegos, estos son lo que le suma a la lengua española, ¿no? Tenemos la palabra base y le ponemos un prefijo que nos da otro significado que si no tuviera ese prefijo, ¿sí? Hay anti-antier. Cuando estamos hablando de anti-antier, ¿de cuándo estamos hablando? Abimelech, dime cuándo fue anti-antier. Mande, maestra. ¿Qué es anti-antier? ¿Le digo el día? Sí. Anti-antier fue jueves. No, perdón, miércoles. Anti-antier. Sí, porque está hablando antes del antier. Sí, el antier fue jueves, el anti-antier fue el miércoles. Aunque, maestra, tengo una duda porque se supone que es un prefijo latino, es ante, porque anti es contra. Ante-antier. Ante-antier, porque se dice antes de ayer, ante-antier. Sí. Porque anti es contra. Ajá. Sí, antibiótico. Por ejemplo, la palabra antibiótico, pues sabemos que esta palabra es un prefijo del biótico, que el biótico es como la palabra de origen, la raíz, y le metemos un prefijo, ¿sí? Antibiótico. ¿Sí me voy a entender? Maestra, Olga. como tenemos palabras que empiezan con auto, como autoevaluación, autorregulación. Sí, y por ejemplo, auto por sí significa un carro, pero no voy a decir carro evaluación, sino auto significa uno mismo, ¿sí? Por eso hay que conocer más o menos el origen de la palabra, del prefijo, para no decir, a ver, autoconocimiento, es que conozco un carro, pues no, o sea, estás hablando. Tecnologías, maestra. Y de hecho hay una lista hermosísima. Es que dice Ana Ibero, dice, ¿me podrían mandar sus jeroglíficos por WhatsApp porque en eso, no sé, ya se me borró. Pero ese es el tema maestra, yo les mando también mi exposición para que la chequen también. Porque dice que está en carita de what. No te preocupes, es parte del internet y de la señal y que ahorita pues estamos todos enchufados, conectados en esto y no pasa nada. Pero nos quedó muy claro. ¿Verdad que sí? Sí, y además lo enseñan en la primaria, en 6º grado. Sí, pero muchas veces se puede confundir uno con tanto. Es que nos hablaron de, por ejemplo, las féresis y luego nos hablaron de apócope, entonces de la monema, o sea, son muchas palabras que aunque nosotros hablamos el castellano, el español castellano, el origen de la palabra es lo que nos vuelve locos, ¿no? Pero bueno. Pero estamos hablando de que ustedes son hablantes de castellano desde siempre. Y cuando no eres hablante de castellano, estás fuera de la jugada. Sí, realmente como les decía, como bien lo comenta Josué y como lo comentan todos nosotros, el castellano es muy complicado. Y nosotros lo hablamos así como
como si nada, ¿no? Que vean dónde se habla este idioma. Inclusive, maestra, sí, va a variar mucho también en todo su gramática por la región, porque, por ejemplo, yo estoy dando clase en quinto y sexto y me apoyo con un libro que es Gramática Española de Larousse. Pero si hago una comparación con la misma que es de Argentina, va a variar muchísimo por la región. Sí, como geográficamente, la ubicación geográfica nos mueve mucho nuestra lengua. Por ejemplo, aquí, como lo comentaba Josué, en Sonora creo que le llaman a los niños chelpayate, o ¿cómo le llaman? Pues yo cuando llegué aquí, maestra, en Jalisco, bueno, aquí, por ejemplo, una señora me dijo, quítate, te va a morder el chucho. Dije, pues qué niño tan desgraciado que me vaya a morder, porque chucho allá para nosotros en Veracruz, pues es un sobrenombre de alguien que se llama Jesús. Pero no le dice al perro. Y me dije, y tú buscando al niño. El niño rabioso. Sí, y estamos en la misma, o sea, en el mismo país, estamos ubicados geográficamente por muy poca distancia, ¿no? Y hay mucha diferencia entre significados. Pues bueno, chicos, me marca a mí que nos quedan 4 minutos de clase. Les quiero agradecer por estar aquí. Disfruten sus vacaciones, una semanita ya es una semanita, nos vemos de esta semana a la otra. Y y cuídense mucho, aunque el semáforo diga que estamos en verde, no le hagan caso, eso es mentira. No salgan, quédense en casa todos. Les voy a decir una cosa, la economía está muy fea, la economía está muy baja y todas las personas que se vieron afectadas por la pandemia en lo turístico tienen un acuerdo y una negociación con el gobierno. Entonces, el no cerrar las cosas es como parte de la negociación, pero eso no quiere decir que estemos en verde. Por favor, el verde solamente es como para darles permiso de que vayan y gasten. Si vayan y gasten, qué bueno, pero cuídense, por favor, ¿va? Usen su cubrebocas, tomen muchas vitaminas, aliméntense sanamente, no vayan a lugares donde esté muchísima gente, ese tipo de cositas que nos pueden ayudar a no enfermarnos, ¿va? Un abrazo desde acá. Mande, Ana. Una duda. Soy Vero. Vero. No vamos a entregar reporte, ¿verdad? Porque todavía no se cierra el tema. No, pero me van a hacer un ensayo de 845 palabras. No, maestra, ya le dije en 3 idiomas diferentes, todos me lo van a mandar, por favor. No, disfruten. Y más Eli, porque está en la playa. Y más Eli, ahí le pasan el recadito, ¿no? Muy bien. Hoy se acaba la clase, ya pónganle en cerrar y olvídense del mundo, ¿va? Va. Muy bien, maestra, muchas gracias. Descansen. Bonito. Gracias, igual. Gracias, Bye. maestra, igualmente. Gracias. Bye a ustedes.